Bueno chicos, hoy es un vídeo YouTube diferente. Vamos a hablar de los pagos en videollamada, es decir, ¿es necesario que una persona pague en videollamada? ¿Cómo hacerlo en el caso de que eso sea 100% necesario? Nos vamos a unir a la ciencia y la neurociencia como siempre para poder explicarlo de una forma lo más quirúrgica posible y vamos a intentar hacerlo, pero no con pizarra en mano, sino, bueno, voy a coger, tengo aquí el trípode, las llaves del coche. Y vamos a hacerlo diferente, a ver qué tipo de formato. Yo estoy en casa, a ver qué tipo de formato os gusta más. Voy a seguir manteniendo la pizarra, obviamente, pero quiero mezclar también un poquito más de vida personal bueno, mezclar las dos cositas, formación y que me conozcáis muchísimo más, ¿vale? Así que nada, vámonos para abajo. Ahí, a ver si os puedo colocar bien, por ahí. Ahí yo creo que ya se me ve ahí perfecto, ¿no? Ahí, ya perfecto. Pues vámonos. Bueno, a ver, os cuento. Vamos a poner la marcha por aquí y nos vamos. Ahí. La verdad, antes de ponerme a hablar del tema de lo del pago en llamada y demás, estar ahora mismo en la situación en la que estoy con este coche. Yo soy un friki de los coches toda mi vida. Yo recuerdo, chicos, con mi hermano que nos íbamos, o sea, de hecho mi padre compró un coche, pero era un coche así malillo y nosotros le poníamos pegatinas y cosas, y cuando nos acabamos de sacar el carnet, la verdad que el tema de los coches, no sé por qué, siempre ha sido algo para mí, para mi hermano y para mi padre. Mi padre, recuerdo que quería ser piloto de rally, ¿sabes? Bueno, una cosa, y cuando nos recogía del colegio, íbamos mi hermano, mi prima, mi primo y yo. Tendríamos, nada, o sea, 8 o 9 años. Y había una curva, bueno, pues cogía y nosotros le pedíamos que hiciera un derrape. Y mi padre hacía así, un derrape. Y bueno, total, en fin, que el tema de los coches, yo para mí estar con este coche, que son 400 caballos y tal, o sea, es una locura y lo disfruto muchísimo y bueno, y me apetecía pues cambiar este formato un poco para que conozcáis un poquito más de mi vida. Bueno, pero no ha sido así de fácil, ¿eh? O sea, tengo 30 años, esto ha venido por primera vez conmigo en 30 años, pero madre mía, las he pasado canutas, ¿eh? Os lo digo en serio, o sea, pero canutas, de verdad os lo digo de corazón. Algún día hablaré un poquito más de eso, porque, bueno, mi vida, en fin, no ha sido fácil, ni es fácil, ni nunca ha sido fácil, y estoy acostumbrado un poco a eso, desgraciadamente o afortunadamente, pero me ha forjado y me ha hecho quien soy hoy, porque bueno, me han despedido varias veces de formaciones de empresas en las que yo estaba, 2 veces, además en momentos muy críticos. Me pasó la dana, lo perdimos todo. Pasé por un cáncer con 18 años, estuve vendiendo seguros en la caja rural, fui el número 1, pero luego, o sea, bueno, en fin, bastante. Bueno, la cuestión, vamos al tema que te quema. Lo importante, aquí hay un tema principal y es, ¿qué pasa? Porque hay una duda muy generalizada siempre, ¿no? Y es, oye, cuando yo estoy en una videollamada y me da mucho miedo el hecho de decirle a una persona que me pague la llamada, o por qué en las formaciones a lo mejor que hago, la mayor parte de la gente que me forma, o lo que escucho o lo que veo, me piden que fuerce la situación y que las personas me paguen por la videollamada, ¿no? A ver, chicos, aquí hay 2 cosas importantes, ¿no? Uno es el comprender si esto es necesario o no es necesario, y 2, la sensación que a mí se me queda cuando yo me voy de la videollamada y no he cerrado en directo, ¿vale? Yo no soy partidario de dar una opinión muy cerrada a esto, es decir, yo no voy a opinar que sea 100% sí, 100% en videollamada y 100% no. Para mí hay una cosa clave aquí, y es que siempre yo me vaya de la videollamada entendiendo qué es lo que ha pasado, es decir, por qué la persona me va a comprar o por qué la persona no me va a comprar, o qué es exactamente lo que pasa, ¿vale? La mayor lacra, vamos a decirlo así, de las personas que venden por la videollamada y que no entienden y que no aprenden a través de la neurociencia, es que se van sin información o con una información que esa persona cree que es la valiosa. Y luego vienen los problemas.
¿Qué problema? Pues que me voy de la videollamada pensando que la persona me ha dicho que me va a comprar, pero luego no me compra. Y ahí es donde viene ya el proceso de la incertidumbre, ahí es donde viene ya el proceso de seré yo, ahí es donde viene el proceso de la inseguridad y de cogerle manía principalmente a la videollamada. El problema no es que me paguen o no me paguen, el problema es que yo no sé exactamente por qué me compran o no me compran. No tengo el control de eso. Y al no tener el control de eso, pues lo que ocurre es este tipo de situaciones. Situaciones en las cuales el resultado es impredecible. Y al cerebro no le gusta la incertidumbre, no le gusta lo impredecible, le gusta que intentemos tener el máximo control posible en situaciones que están muy vinculadas a nuestra supervivencia. Por ejemplo, tener un negocio, una videollamada está relacionada con la supervivencia claramente. Cash, dinero, y eso es innegable, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un primer factor que hay que tenerlo muy en cuenta, porque es el que asienta la base para que nosotros podamos aprender a hacer estas cosas de una forma diferente. Bien. Luego, cuando uno ya entiende por qué sí, por qué no, por qué una persona me va a comprar o no me va a comprar, ya en tu mente empieza a reproducirse un elemento diferente, y es, yo ya empiezo a entenderlo y me da igual que la persona se vaya sin yo haber cerrado ese elemento en ese momento. Es decir, sin yo haber cerrado la videollamada ahí, yo me voy tranquilo porque sé, entiendo y he comprobado que la persona está en un momento óptimo de compra. Es cierto, voy a pararme aquí un momento, es cierto que la ciencia nos dice una cosa muy clara al respecto de esto, ¿no? La ciencia nos dice una cosa muy clara, y es, cuando una persona termina una videollamada, después se producen diferentes tipos de procesos a nivel cognitivo, ¿no? Vamos a decir patrones de pensamiento. Por un lado, hay un proceso más emocional en el momento en el que terminamos, y después, al cabo de las 5 o 6 horas, hay un proceso en el cual más lógico, más racional. ¿Bien? Entonces, eso es innegable que ocurre, pero nuestra misión es intentar entender lo máximo posible a la persona, darle lo máximo posible lo que la persona quiere, y que eso dé lugar a que, aunque la persona utilice el proceso racional, esa persona está 100% convencida de tomar la decisión. Lo que pasa al contrario es, bueno, yo no sé por qué cierro, no sé por qué no cierro, yo dejo, cruzo los dedos, y habrá veces en los que la persona, aún usando el proceso racional, pues tomará la decisión o no lo tomará, ¿no? Hay una cosa que te he dicho, y es al respecto de por qué en muchas formaciones que seguramente habrás hecho se impone tanto la figura de tienes que cerrar en videollamada. Y es un único motor, porque cuando yo no entiendo por qué sí vendo y por qué no vendo, el único o la única solución o el único camino que tengo es que la persona intente tomar una decisión en caliente, es decir, intente tomar una decisión con una base emocional. ¿Qué significa una base emocional? Una base basada en pérdida, en urgencia, en escasez, es decir, en una serie de sesgos, en una serie de criterios, en una serie de patrones que no le hacen tomar a una persona una decisión 100% libre y no condicionada. Aquí es donde pasa muchas veces que luego me venís diciéndome, bueno, pues que la persona al cabo de la hora o al cabo del día o al cabo del mes era un cliente que no, es decir, que habéis tenido problemas con esa persona, ¿no? Y es principalmente por eso, o sea, porque ¿se puede vender así? Sí se puede vender así, pero párate a pensar, yo para mí quiero un tipo de prospecto / ya cliente que no toma una decisión 100% convencido de que verdaderamente es eso lo que quiere. Esa es la cuestión. ¿Desde qué plano profesional quieres llevar tu videollamada de venta, tus ventas, tu negocio? ¿Desde qué plano quieres llevarlo? Eres libre y puedes hacerlo. Hay gente que preferirá una cosa, hay gente que preferirá otra. Yo ahí no me voy a meter, eso ya es una cuestión tuya.
Por tanto, cuando me preguntáis, oye Pablo, tío, ¿qué es mejor, cerrar en videollamada o no cerrar en videollamada? Pues yo te voy a decir, lo mejor es que el cliente, el prospecto, tome la decisión 100% consciente de lo que está haciendo y sabiendo exactamente a lo que se expone, dando igual si pasa un día, 3 días, 5 días, una semana o un mes. Teniendo también en cuenta que hay factores, obviamente, que pueden alterar, vamos a decir, como ese compromiso, porque siempre una decisión no es 100% segura, y eso es también necesario contarlo y tenerlo en cuenta, pero yo es algo que hago con clientes, ¿no? Y sobre todo con prospectos. Voy a parar el coche un momento y vamos a seguir por aquí. Y lo hago con prospectos, es decir, en el sentido... Vamos a ver un momento, ¿dónde tengo la llave? Así. En el sentido... Oye, por ejemplo, uno de los últimos alumnos que entró, yo incluso le dije, oye, mira, vamos a hacer una prueba. Digo, ya teniendo en cuenta todo esto, yo quiero que, aunque tengas muy clara la decisión, que pasen 2 semanas y que a las 2 semanas me escribas y que cuando me hayas escrito, pues me digas o me intentes comentar qué es lo que has sentido durante todos estos días, ¿no? Y que si sigues teniendo el mismo grado de convicción. Y es muy curioso las cosas que pasan, ¿no? Al respecto de todo esto y de cómo la mente va, sobre todo cuando llega ese proceso racional, cómo la mente va justificando cuando verdaderamente sabe que esa es la elección que tiene que tener, ¿no? Sin embargo, cuando nuestra mente no lo tiene claro, ese proceso racional que siempre llega, lo que trata, obviamente, es de tratar de disminuir los riesgos posibles, ¿no? Y por eso nos echamos atrás, porque el dolor de decidir es más fuerte que la recompensa que yo pueda obtener. Por tanto, por eso os digo, o sea, es muy importante, necesario entender estos valores. Es muy importante, muy necesario siempre ir en la misma perspectiva del cliente y el prospecto es lo más importante, porque lo es y tenéis que verlo así. O sea, no hay nada más importante que vuestro prospecto. Ya no es una filosofía de venta, no, ya es una forma de entender el mundo, porque una venta se produce una transacción entre 2 personas y esas 2 personas quieren resolver una cuestión en concreto. Una tiene un bien, una tiene un servicio, otra tiene un problema y quiere resolverlo, ¿no? Pero se trata del elemento intercambiador. Y ese intercambio se hace a través del tiempo y a través del dinero, que es nuestro bien más preciado. Y obvio que para generar esa transacción uno tiene que entender que son las dos partes las que tienen que beneficiarse y que mientras las 2 partes miren más por ellas, pues mejor se va a dar la relación, es obvio, ¿no? Por tanto, cuando nosotros estamos vendiendo desde esta perspectiva, cuando nosotros estamos siempre teniendo en cuenta de que si yo solamente pienso en que mi cliente me tiene que pagar, en que, oye, pues venga, a toda costa, ¿no? Voy a intentar presionarlo, voy a intentar, venga, que tengo que cerrar en llamada sí o sí, ay, Dios mío, y me frustra y tal y que cual, pues obviamente yo creo que entenderás que estarás pensando más en ti que en cualquier otra cosa. Y eso lo que da lugar es que una parte de la transacción está, vamos a decirlo como si fuera una mesa, está coja, y eso pues hace precisamente que luego vengan los problemas que vienen, ¿no? Así que eso. Luego, voy a volver al coche porque iba a ver aquí una cosa y ya digo, ya aprovecho y os venís conmigo, pero he visto que está cerrado, así que no puedo hacerlo. Otra cosa aquí que quería tocar al hilo de esto, por cierto, quiero que veáis el coche, está por aquí, no sé si se ve, aquí. Otra cosa al hilo de esto es, cuando ya entendemos estos patrones, ahora lo importante y lo interesante, ¿qué es? Ahora lo importante y lo interesante es, vale, una vez que yo ya entiendo cuál tiene que ser mi filosofía de pensamiento, vamos a intentar entenderlo de la mejor forma. Bien, cuando hablamos de que la persona verdaderamente pueda esbozar o pueda sincerarse y pueda comentar lo que verdaderamente le pasa, aquí ya hablaremos de otros conceptos. Y esos otros conceptos son cuando una persona está en una fase de objeciones, por ejemplo, es decir, que la persona tiene miedo a tomar la decisión por cualquier factor. La mayor problemática que siempre nos encontramos es que el profesional no sabe cómo hacer cómo esa persona se sincere, ¿no?
ahí es donde entran los elementos de la precipitación en el cierre. ¿Qué significa precipitación en el cierre? Pues que yo a la persona le ofrezco el enlace de pago sin saber o no entender que la persona verdaderamente está convencida de la decisión, ¿no? Hay un factor importante en todo esto que se llama la predisposición al sí, y la predisposición al sí es un concepto que a mí me encanta, de cómo nosotros, cuando solamente estamos posicionados desde el yo, solo quiero ser yo beneficiario, nos condiciona cualquier tipo de conducta de nuestro prospecto y nos acerca de una forma errónea a la venta. Esto, vamos a poner el caso, voy a arrancar y ya os lo pongo por aquí, voy a poner el caso muy simple de quedas con una chica o con un chico y bueno, pues en esa cita vamos a decir que lo único que quieres es tener una relación sexual, ¿vale? Lo único que quieres es tener una relación sexual, entonces es tu único objetivo, vamos, por encima de absolutamente todo. Y al ser tu único objetivo por encima de absolutamente todo, en el momento en el que la chica o el chico te den una serie de señales, pues tú ya vas a estar pensando que es porque esa persona quiere tener sexo contigo, ¿no? Vamos a decirlo así para que lo entendáis. Pues en la venta pasa exactamente lo mismo, y es, si yo estoy posicionando más en mí, yo únicamente quiero mi dinero en esta transacción, pues eso va a dar lugar en que van a haber ocasiones, momentos y circunstancias en la videollamada que aparentemente para mí es un sí y realmente la persona lo que está haciendo es adaptándose o intentando salir de esa situación sin confrontar contigo porque su opinión es diferente a la de la toma de la decisión. Por eso, esa predisposición al sí lo que me hace, lo he dicho anteriormente, es precipitarme. Es decir, es llegar a un punto de la videollamada en el que yo le mando un enlace de pago y esa persona no está convencida de tomar la decisión, sino que se deja llevar porque entiende que si en ese momento confronta contigo, pues para esa persona va a tener una circunstancia, vamos a decir, no cómoda, ¿no? Como yo siempre ponemos el mismo ejemplo, que es el más claro, cuando vas al peluquero por primera vez y te pregunta qué tal, pues de hecho hay un estudio de eso y el 80-90% responden que bien, por miedo a enfrentarse o porque normalmente cuando no conocemos a una persona, recuerdo lo que te he dicho antes, el resultado es impredecible, ¿no? O sea, hay mucha incertidumbre. Yo puedo saber cómo va a reaccionar mi padre frente a algo que le diga, pero una persona que no conozco no. Por tanto, la incertidumbre la tapa mi cerebro y prefiere adaptarse ahí. No es que yo te cuente una mentira, sino que simplemente soy menos sincero para intentar pues, no confrontar contigo o tener un resultado que no espero. Recordar siempre que mi cerebro lo que quiere es sobrevivir, ¿vale? Así que por eso os digo que en esos momentos en la videollamada, con esta predisposición al sí, con todos estos elementos que al final vienen todos de lo mismo, pensar más en mí que en mi cliente, pues dan lugar a, bueno, perderme mucha parte de la historia y no tener claro lo que verdaderamente está pasando. Así que chicos, eso es todo. Hablaremos más detenidamente de esto. Os agradecería enormemente si este tipo de formato os gusta. Ha sido una pequeña prueba hoy, pero si este tipo de formato os gusta, lo haré un poquito más elaborado, es decir, pues bueno, contaré un poquito más de mi historia, haré a lo mejor más cosas, me iré a algún sitio, o sea, un poquito más de estilo de vida y tal, mezclado con la formación. Y nada, la verdad es que estoy muy contento y muy orgulloso. Este año, no sé cuándo estarás viendo este vídeo, pero este año 2026 acabamos de empezar. Se viene ahora el libro, que va a ser mi primer libro publicado sobre neurociencia y venta. Vamos a hacer el segundo evento de Disfruta Vendiendo, que vamos a meter también a muchas más personas. Bueno, en fin, hay una serie de cosas súper interesantes que están ya al caer y de la que me apetece enormemente compartir con todos vosotros. Así que os agradecería de verdad muchísimo que si os ha gustado este enfoque, que me lo digáis para poder ir elaborando e ir mezclando, ¿no? No siempre hacer esto, ni no siempre hacer la pizarra, sino ir mezclando para bueno, tener otro tipo de contenido que os pueda gustar más, ¿vale? Así que nada chicos,
like, suscribiros y si os ha gustado, ya sabéis, me lo comentáis, que yo encantado de la vida, ¿vale? Nada, nos vemos en el siguiente. Muchos besos. Chao.